¿Sí me escucho? Ahí está. Si le bendiga. Buenas tardes. Ya casi tarde, ¿verdad? Falta poquito para las tardes. ¿Cuántos están gozosos una vez más, verdad? De venir a adorar a nuestro Dios. Yo la verdad que estaba contento, me gozaba con las alabanzas. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Que cuando ministran, muchachos, es el tiempo de la conexión de nosotros con Dios. Ese es el tiempo que la transición de dejar las cosas que tenemos en la casa para prepararnos para estar delante de la presencia del Señor. Y el último canto decía que el Señor siempre está obrando, ¿verdad? Y a veces no lo podemos ver, a veces estamos pasando situaciones muy tremendas en nuestras vidas y no podemos ver la mano de Dios que se está moviendo. Quisiéramos que verla a nuestra manera, ¿verdad? Que obre rápido o que obre más eficiente o de una manera que nosotros queremos, pero Dios tiene el plan adecuado, el tiempo adecuado para nosotros, ¿verdad? Y pues, ¿quién no tiene peticiones delante del Señor, verdad? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos a tener peticiones? Cuando estamos enfermos, pues acudimos al médico. Cuando tenemos alguna situación legal, acudimos a un abogado, ¿verdad? Cuando necesitamos dinero, pues trabajamos. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad espiritual o algo que nadie en esta tierra la puede resolver, pues venimos al Señor, amén. Y pues en esta tarde dijo Mario, vamos a dejar las peticiones al final y quiero empezar a compartir la palabra del Señor, amén. En esta tarde quiero compartir bajo el tema, soy llamado a luz. Soy llamado a ser luz. Voltea el que está enseguida de usted, dígale, eres llamado, dígaselo, eres llamado enfrente, otra diga, él es llamado a ser luz. Fíjese, hermano, es algo bien importante. Somos llamados a ser luz. Amén. Ese es algo es un título bien poderoso, bien importante que tenemos que tener siempre en cuenta. Nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, tenemos que tener en cuenta que ese es un título, hermano, bien pesado para nuestras vidas. Mateo capítulo 5, verso 14. Mateo capítulo 5, hermanos, verso 14. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, dice, así alumbre vuestra luz, ¿delante de quién? De los hombres, para que vean vuestras, ¿qué? Buenas obras, ¿y qué van a hacer? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso que con las obras que nosotros hacemos, el hombre que nos mira glorifica a Dios. Es algo bien tremendo. Es una clave que nosotros no sabíamos, que cuando nosotros reflejamos la luz, la gente con las obras que nosotros hacemos, ellos glorifican a Dios, la consecuencia de nuestra luz. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. En esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que tomes el control de mi vida, Señor, del mensaje que tú tienes preparado para tu pueblo, Señor. Como siempre te digo, Señor, que esta palabra sea de bendición para todo aquel que caigan en tierra firme, Señor. Que mis hermanos enseñen a atesorar, Señor, mensajes que vienen de parte de ti, Señor. Que yo soy solamente un instrumento, un vínculo, Señor, para que ellos reciban la bendición de parte del cielo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Dice que nosotros somos, hermano, dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Bueno, ¿cuántos de ustedes se recuerdan, los que vivieron en pueblo? Yo no viví en pueblo, pero era muy pobre, así es que no teníamos luz. Vivíamos cerca de la ciudad, a las orillas de la ciudad, no tanto al pueblo, pero no teníamos luz en mi casa. Y recuerdo que nosotros, mi mamá o mis tíos, ellos hacían lámparas, si se recuerdan, lámparas de petróleo.
hacían un tarrito en bote de café, de esos de Nescafé, le hacían un agujero en la tapadera, le metían un trapo y le prendían ahí, y ahí estaba, toda la noche estaba, bueno, hasta que lo ocupaban, ¿verdad? Estaba prendida la luz, la lámpara, esa era la lámpara, una lámpara hechiza, y teníamos luz, y cuando alguien quería ir al baño, quería hacer algo en la cocina ahí, y íbamos todos atrás de él, íbamos atrás de la lamparita, ¿no? Porque aunque conocíamos la casa, íbamos atrás de la lamparita porque si no nos caíamos o algo nos tumbábamos algo ahí, ¿verdad? Entonces la luz era guía para nosotros. A veces teníamos miedo y prendíamos la lamparita. Imagínense, la lamparita no nos cuidaba, pero la lamparita nos daba cierta seguridad. Cuando nosotros mirábamos esa lamparita prendida en la mesa, mi mamá a veces quería que nos durmiéramos y era tan oscuro, bueno, yo pretito, imagínense, y luego oscuro, no se miraba nada y nos daba miedo. Entonces mi mamá prendía la lámpara y decía, la voy a prender un ratito nada más para que se duerman. Y entonces la apagaba después, ya cuando pensaba que nos escuchaba el ronquido, ya se levantaba y apagaba la lámpara. La lámpara nos daba seguridad. Amén. Fíjense, hermano, nosotros somos llamados a hacer luz. Los voy a traer un poquito para atrás a la vida de Moisés. Fíjense qué tremenda la vida de Moisés. Dice la Biblia en el libro de Génesis, de Éxodo, perdón, la vida de Moisés. Este hombre, antes, hermano, de que naciera, ya el mundo estaba en contra de él. Él era llamado, él era escogido desde el vientre de su madre, él era escogido por Dios a hacer luz. Amén. Poquitos amenes. Pero desde el vientre de su madre, él ya era escogido para hacer luz. Dios ya tenía preparada la vida de Moisés porque él iba a rescatar a través de él o con él, iba a rescatar, a liberar al pueblo que estaba en cautiverio. Amén. Dios, hermanos, tuvo preparada tu vida y mi vida antes de que nosotros naciéramos para hacer luz en esta tierra. Para que el hombre cuando nos mirara glorificara a Dios por lo que Dios estaba haciendo a través de nosotros. ¿No les da a ustedes, hermano, pesar cuando pasan por ahí por unas calles y mira los drogadictos o los alcohólicos en las condiciones en las que andan caminando y sin bañarse, el pelo largo y todo roto? No, sí se siente feo, hermano. Yo a veces me pongo a pensar y digo, qué bueno que no estoy en esa situación, pero me imagino, ¿qué pasaría si esa persona fuera un familiar mío? ¿Verdad? Sería así tan que no me importara verlo caminar. Si fuera un familiar mío, pienso que me pesaría más. Me pararía y le tratara de, no sé, de arreglarlo o algo, no sé, si fuera un familiar, ¿verdad? Entonces, cuando las obras malas que hacen ellos, a uno los mira y dice, wow, qué tremendo. Y a veces uno piensa, hermanos, no todos empezaron a ser alcohólicos porque ellos querían. Muchos de ellos el enemigo tomó ventaja en todo, voy a decir así, el enemigo tomó ventaja en todos, pero muchos cayeron en depresión, muchos cayeron en desamor, muchos cayeron no sé, en la cantidad de cosas, deudas económicas y tantas cosas, que el enemigo tomó la ventaja de esa situación que ellos tenían para orillarlos en la condición que él quería tenerlos. Porque en la condición que ellos están, ellos no tienen tiempo para pensar en un Salvador. Es decir, si perdí todo materialmente y no tienen fe en su vida, hermanos, ellos no tienen fe en su vida. Ellos simplemente viven a lo que miran, a lo que reciben al momento. ¿Se dan cuenta de eso? Ellos están al día. Me pongo yo a pensar, los que viven en los shelters, allá en los lugares esos, por la mañana, vamos a decir, en la tarde tienen un horario para llegar a dormir, bañarse y dormir, cenar y dormir, ¿verdad? Por la mañana los tienen que sacan a todos, no dejan a nadie, no es un hotel, los sacan a todos, hermano. Pero antes de salir, les dan desayunar y todo eso y los sacan a todos. Hay un tiempo donde no están en el shelter. Andan en la calle vagando y caminando y dando vueltas, y a la hora de la comida, ellos regresan para comer a ese lugar. Y luego salen a la calle otra vez, y luego regresan otra vez. Esa es la vida de ellos. Yo me acuerdo que una vez, yo creo que ya lo platiqué, una vez cuando mis hijos estaban en la etapa de niños chiquitos a jovencitos,
y que de repente estábamos pasando una situación económica tremenda. Y ellos querían cosas que los otros amiguitos querían y querían el Happy Meal y querían muchas cosas, zapatos de marca y cosas así. Y una vez, me acuerdo, un sábado me levanté y con ellos y me los llevé al carro y me puse a manejar por una calle principal cuando vivíamos allá en North Carolina, por una calle principal, una calle donde había como 2 shelters, había por allá. Y yo solamente iba manejando, no les decía nada, yo solamente iba manejando y esa calle es como a 25, 30 millas, iba despacito, iba manejando y en esa calle la cantidad, hermano, de gente que estaba tirada ahí en la calle o la que iba caminando con sus mochilas, eran homeless y drogadictos y yo iba caminando, iba manejando despacio y yo miraba la expresión de ellos que miraban y hasta se asustaban cuando miraban a la gente, a los hombres, a los jovencitos que miraban drogados o alcohólicos o viviendo en las calles, tirados en el suelo, dormidos. Y yo solamente miraba la expresión de sus caras. Y volteaban y como entre ellos como que se quedaban, miraste esto, miraste lo otro. Y ya cuando di la vuelta y me regresé y nos metimos a comer a McDonald's y hasta pidieron de menos, no pidieron tanto. Y luego les pregunté, ¿qué ustedes vieron de diferente? ¿Qué vieron hoy? ¿Qué vieron hoy en la calle? Y los dos rápido contestaron, me preguntaron, ¿por qué esa gente vive en esa condición, papá? ¿Por qué ellos están así? ¿Por qué? ¿Cuál es su vida? ¿O qué es lo que hacen? Y empezaron a hacer muchas preguntas. ¿Por qué están así? ¿No tienen familia? ¿No tienen casa? ¿No tienen esto? ¿No tienen lo otro? Empezaron a hacer muchas preguntas. Y les empecé a decir yo, muchos de ellos tomaron la decisión de tener esa vida. Muchos de ellos, jovencitos, que están esperando solamente brincar los 21 años para salirse de su casa. ¿Amén? Y aquí a veces a uno hasta lo amenazan. Mis hijos nunca lo han hecho, se los confieso, no están ahí mis hijos, no están. Ellos nunca amenazaron con eso. Pero mucho de la juventud en estos tiempos aquí en Estados Unidos están esperando la mayoría de edad y hasta nos están contando las horas, ¿verdad? Bueno, le cuentan las horas a sus papás. A nosotros nos pasó, de verdad. Créanme hermanos, no pasó. Pero les cuentan las horas y les dicen, no más que cumpla 21 y me salgo de la casa. Ni siquiera tienen un trabajo, ni siquiera tienen nada, pero ellos se quieren salir de la casa a hacer su vida. ¿Verdad que sí? Mucha gente. Yo pienso que ustedes a lo mejor han escuchado de otras personas o han escuchado, pero sí, hay muchos jovencitos que aquí a la cierta edad, en cuanto pueden fumar, empiezan a fumar. Y no les podemos decir nada porque ellos tienen la edad de fumar. En cuanto es la edad de que puedan tomar, empiezan a tomar y no se les puede decir nada porque ya están en la edad y por ley no le podemos decir nada. La autoridad del Padre, hermanos, es quitada y la autoridad del hombre de la tierra es establecida en su mente y en su corazón. Así es, amén, hermano, así es. Usted les quiere reprender y le quieren llamar al policía. 911, can I help you? Mi papá no me deja salir y ya tengo 21. Mi papá no me quiere dar de subir porque dice que se la va a acabar. En cuanto tiene 21, hermanos, nos ponen le ponen el pie a los papás, a los padres, a la autoridad. Tú no me puedes mandar y tú no puedes decirme qué haga. Tristemente, hermanos, las decisiones que esos jóvenes toman terminan en la calle, en adicciones, en drogadicciones, en depresión, haciendo cosas, terminan en la cárcel y terminando muertos. Amén. Y en parte nosotros como papás que no fuimos suficientemente duros con ellos, hay cierta culpa y cierta culpa también al gobierno, que cuando cumple cierta edad nos los quitaron, hermano, y ya no podemos hacer nada con ellos. Pero les tengo buenas noticias. La Biblia dice que si nosotros somos luz, hermano, para nuestros hijos, cuando ellos miren nuestras obras, que nosotros somos luz y que reflejamos luz, dice la Biblia que ellos van a glorificar a Dios. Si no se lo sabía, hermano, écheselo al moral. Cuando él mire la luz que brilla de Dios en su vida, ellos van a glorificar a Dios. Está escrito y es una promesa que está escrita para mí y para usted, hermano.
Moisés entró en esa encrucijada, hermanos. Dios lo puso en esa encrucijada. Ni siquiera había nacido Moisés cuando se hizo el edicto de que tenían los egipcios tenían miedo de que los hebreos estaban creciendo y que se estaban fortaleciendo en número y decidieron matar a todos los que fueran niños, los iban a matar todos. Y en ellos Moisés era parte. Moisés tenía que haber sido muerto. Moisés por ley no tenía que vivir por ley. ¿Se dan cuenta? Por ley, donde vivían, Moisés tenía que morir. Pero la valentía y la fe de los padres se tomaron el tiempo para hacerle una cunita, hermano. Y le echaron brea y la prepararon bien preparada para que no se fuera a hundir. Y fueron guiados por el Espíritu y los pusieron en ese lugar y lo echaron en el lugar porque ellos sabían que la hija de Faraón iba a ese lugar y que cuando lo mirara se iba a compadecer de su hijo. Ellos se imaginaban que podía haber salvación en su hijo si esta mujer agarraba a su hijo. Pero parte de todo eso era el plan del Señor que tenía con Moisés. Parte de lo que ellos pensaran y de lo que ellos se imaginaran por salvar a su hijo, Dios había establecido que la vida de Moisés se iba a convertir en un hombre de luz, hermanos. De que la luz de Dios y el poder de Dios iba a brillar en la vida de este hombre. Aún en la niñez, Dios tuvo tanta sabiduría de mi Dios que los salvó en su propia casa del que los iba a matar, los querían matar. Así fue. Dice la Biblia que Moisés creció en la casa del faraón, que en la casa del reino creció y fue enseñado y fue crecido y todo fue, hasta que cumplió la mayoría de edad y empezó a crecer y empezó a mirar que su pueblo, se dio cuenta que su pueblo era el que estaba de esclavitud, su pueblo de esclavitud. Y fíjense, hermanos, ¿quién de nosotros teniendo poder y autoridad y todas esas cosas lo deja voy a dejar todo lo que yo tengo porque quiero ser esclavo, porque quiero estar del lado de los esclavos? ¿Quién lo haría ahorita, hermano? Nadie, ¿verdad que no? Yo creo que nadie se despojaría de cosas por irse a trabajar y teniendo autoridad y teniendo eso, nadie lo haría. Pero Dios tenía un propósito en la vida de este hombre. Dios le puso en su corazón el sentimiento por los suyos. Dios sabía que que en el corazón de Moisés le puso el sentimiento de que su pueblo estaba siendo atormentado. Dios le puso en su corazón y allá había establecido en la vida de Moisés que lo iba a levantar como un salvador. Y tanto fue eso que Dios puso en la vida de Moisés, de que empezó él, aunque eran esclavos, hermano, y él estaba arriba, empezó a tener un sentimiento diferente con ellos. Amén, ¿así fue o no? Dice que una vez un capataz estaba golpeando a uno, ¿verdad? De ellos, ¿saben la historia, verdad? Y se metió por él y por defenderlo lo mató. Y la Biblia dice que, imagínense, hermano, tanto fue la gana el sentimiento de salvar a los suyos, que mató al que estaba, ni siquiera era familiar, mató al capataz por salvar a uno de su pueblo. Y lo escondió. Y pensó que nadie se había dado cuenta, pero sí se habían dado cuenta. Moisés decide, hermanos, renunciar a las cosas que el mundo nos ofrece, hermanos. Es que eso se hace así. Nosotros tenemos que renunciar a las cosas que el mundo nos ofrece para tomar la ruta de nuestra, ¿cómo se dice? Para tener la ruta de nuestro llamado, por decirlo así. Para tomar la ruta de lo que nosotros somos creados aquí en la tierra. Y más que somos creados para hacer luz. Moisés decide dejar todo eso. ¿Se recuerdan? Huye del pueblo, se va al desierto y pasa años, hermano, 40 años, y en ese tiempo Moisés está siendo probado, está siendo enseñado por Dios.
para levantarlo como hombre de fe. Hermano, por las situaciones que nosotros estamos pasando, hermanos, tenemos que ponernos a pensar que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y que dejamos las cosas que el mundo nos ofrecía. ¿Cuántos de ustedes les gustan las cosas del mundo? No, levanta la mano. Bueno, hermano, le gustó. Ese hermano es sincero. ¿Verdad? ¿Nos gustaban las cosas del mundo? Claro que sí. El que diga que no es un mentiroso. Los mentirosos van para el infierno. Nos gustaban las cosas del mundo. Y cuando nosotros decidimos, aceptamos a Cristo como nuestro Rey y Salvador, tenemos todavía, hermano, hay muchos que tenemos que hacer el esfuerzo de dejar esas cosas y hacerlas a un lado. Porque nosotros, nuestra vida está atada a un llamado especial, a un llamado del cielo. Nosotros somos llamados a hacer luz en esta tierra. Nosotros, hermanos, tenemos un compromiso grande que cuando la gente nos mire hacer lo que nosotros hacemos, de las cosas que nosotros hacemos, obviamente buenas, el hombre, dice la Biblia, el hombre va a glorificar a Dios. Aquí lo dice. Mateo lo dice, que cuando usted haga cosas buenas, obras buenas, por lo que usted hace, el hombre va a glorificar a Dios. Si usted anda haciendo cosas malas, el enemigo se va a gozar con usted. Créamelo. Le van a reconocer, hasta apodos le van a dar. Ahí viene el que hace esto y el que hace el otro, el que se la sabe todas. ¿Sí o no es cierto, hermano? Cuando el que hace malo, ahí viene el borracho. Había un señor que nunca le conocí el nombre yo allá cuando era niño, fui niño hace muchos años. El borracho le decían al señor. Nunca supe cómo se llamó. El carpintero, el borracho. Era carpintero y borracho. Nunca le conocí el nombre. Pero sí sabíamos que era el borracho. O unos hermanos que le decían, no sabía tampoco, le decían los tepos. Así le decían los tepos. Eran drogadictos todos, le decían los tepos. Todos se parecían igualitos. Igual. Nunca le conocimos el nombre, pero sí sabíamos. Cuando decían ese nombre, sabíamos quiénes eran. El enemigo nos identifica por las acciones que nosotros hacemos. Nos pone sobrenombres y nos pone apodos. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos decimos nosotros hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Él es mi Padre, dijo el canto aquel. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Ya no soy solamente una creación de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Eso hace la diferencia, hermanos. Eso hace la diferencia en nuestras vidas. Ahora, hermano, una vez aceptando a Cristo en mi corazón, es un proceso de vida del cristiano, hermano. No es una varita mágica, chirín, ya cambié, ya voy al cielo. No, hermano, es un proceso de vida. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a dejar las cosas malas, lo que nos afectan. Entonces, hermano, nuestra vida empieza a brillar. ¿Sí o no es cierto? Empezamos a brillar, empezamos a hacer luz para los demás. En vez de darle un consejo, cuando alguien viene a pedirnos un consejo, fíjate que tengo un problema con la mujer, chancléatela, hermano. No. Cuando estamos en el mundo, sí, lo primero, dijo aquel, el salmista aquel, hay que darle a la mujer aunque le duela. No. Pero ya cuando nosotros tenemos que empezamos a brillar, que viene algo, hermano, habla con ella, háblense los dos, vayan, hablen con los pastores y tengan una plática ahí de parejas. Arreglen las cosas, busquen de Dios, oren juntos. Ya es diferente, hermano. Es diferente porque nosotros les estamos proyectando luz al que se nos acerca. Dice la Biblia que una ciudad no se puede esconder. Si está a las alturas no se puede esconder. Y si usted agarra una luz y le pone abajo de un buró, alumbra. No alumbra. Se tapa la luz, hasta se puede apagar o puede incendiar. Pero si la pone arriba, en el lugar exacto, correcto, va a alumbrar. Y como le decía, le va a dar seguridad a su vida. En los tiempos de antes me ha tocado en North Carolina me tocó reparar casas que eran viejísimas, casas muy viejitas, que tenían todavía en los lugares donde ponían los candeleros, hermanos, casas muy antiguas. Y a cierta distancia ponían los candeleros para que alumbraran los pasillos.
Se miraba todavía en las paredes ahí el escurridero nunca las querían dejar como eran. Cómo las tapaban, cómo las prendían y todas esas cosas. Y yo me ponía a pensar, hermano, wow, qué tremendo cómo caminar. Me ponía a pensar, aunque yo pienso que la que ha vivido la gente en el pueblo, yo pienso que están acostumbradas, ¿no? Con la lamparita ese. Pero imagínense, hermanos, estamos hablando que en el pueblo posiblemente después sale a la ciudad y luz, pero imagínense en los tiempos antes que no había luz. Que hasta en las carretas traían, ¿verdad? Me imagino que en las carretas traían un candelero ahí para mirar. Y la luz era la seguridad de la gente. En las calles hay unos pueblitos que en las calles todavía están los cosas esos de los tubos y las lámparas ahí donde les ponían petróleo en las calles, como si fueran luces en las calles, pueblitos tan antiguos así. Era la seguridad. Como les decía, cuando yo estaba niño, yo aunque la luz no me protegía, pero con el simple hecho de ver claridad me sentía seguro. No había nada, pero me sentía seguro. Cuando apagaban la luz, ay, nanita, me daba miedo. Pero si veía lucecita, me daba seguridad. Dios viene a la vida de Moisés y después de un tiempo le dice: Moisés, es tiempo de regresar porque hay un pueblo que necesito rescatar a través de ti. Moisés no quería, ¿verdad? Se negaba y le puso excusas. Les puso el habla, no sé, ¿qué van a hacer? Me van a agarrar, me van a apresar, me van a matar. Empezó sin número de excusas me empezó a presentar a Dios. Porque no quería hacer la voluntad de Dios, porque no sabía, hermanos, Moisés, que Dios tenía un plan para su vida. En estos tiempos, hermano, a veces nosotros estamos viviendo así. Cuando no conocemos el plan de Dios en nuestra vida, hermano, nos da miedo todo. No le queremos entrar a nada. A nada. Si viene un enfermo por ahí y le dice: ora por ti, hermano, ¿me puedes ayudar a orar? Vamos con el pastor. Vamos con la hermana o con el hermano. Ellos sí le pegan a la oración. ¿Va que sí? ¿Lo ha tocado con hermanos así? Que le pide oración. Ay, no. Yo no soy de eso, no hace que se me aparezca el chamuco. Le temen a una oración, hermanos. Hermano, ayúdenme a orar porque fíjate que estoy en un proceso de inmigración, que una casa o algo. Ay, te recomiendo contarle, hermano, porque él es un hombre de fe. ¿Y usted qué, hermano? No nos hemos dado cuenta en plenitud, hermano, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos la lámpara preparada y quizás ni la hemos encendido. De esa manera no podemos brillar, hermano. De esa manera no hay manera como tú puedas darle luz a otra persona, a un hombre que no conoce al Señor, si ni siquiera hemos empezado a brillar. Si ni siquiera hemos encendido nuestra lámpara. Moisés tomó la decisión y dijo: está bien, Señor. Si tú vas conmigo y si tú me mandas, está bien. Le puso ayudante y lo mandó. Y aunque el faraón muchas veces no creía, ni su pueblo creía en él, pero Moisés tuvo que confiar en el Señor. Ya estaba ahí. Ya había pedido una audiencia con el rey. ¿Se recuerdan? Que ir a ver al rey. El rey en ese momento, faraón lo pudo haber matado. Dicho: ay, chiquitito, solito regresaste a la boca del lobo. Pero no, porque Dios había un propósito de Dios en la vida de Moisés. Porque Moisés había nacido para hacer luz, hermanos. Porque tú, hermano, y yo hemos sido creados, hermano, para hacer luz. Y si no estamos mirando efecto, hermano, en nuestras vidas, algo está pasando. Es el tiempo de empezar a examinar nuestra vida y nuestras acciones. Porque dice que las acciones de nosotros van a provocar que el hombre glorifique al Señor, amén. Y si el hombre todavía no glorifica a Dios por las cosas que estás pasando en tu vida, algo está pasando. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Van a haber muchas cosas, hermano, pero eso no tiene que pagar nuestra luz.
Eso nos tiene que fortalecer más. Eso nos tiene que hacer en buscarle a nuestra luz la manera que sea más fuerte y más firme. ¿Y esa luz quién es? Jesucristo. Nosotros nos vamos a convertir, hermanos, como en un espejo. Cristo viene en mi vida, se refleja en mi vida y se proyecta para el hombre. Porque si yo quiero dar mi propia luz, se va a acabar. Pero si yo estoy reflejando la luz de Cristo en mi vida, entonces esa va a permanecer. Amén. Tenemos retos y pruebas. Tenemos que permanecer firmes en las cosas del Señor. Aún cuando vengan los retos, cuando vengan las pruebas, permanecer firmes. Cuando Moisés estaba pasando la situación y cuando estaban, cada vez que el rey, que Faraón se negaba a dejar el pueblo libre, me imagino que la fe de Moisés otra vez, ay, este hombre no quiso otra vez, y ya no nos dejó salir. Pero la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de Faraón, ¿verdad que sí? Dios endurecía el corazón de Faraón para no dejar salir a su pueblo. No era que el faraón no hubiera querido, dice la Biblia, que Jehová endurecía el corazón de Faraón una vez más. Y ahí estaba Moisés otra vez, ay, este hombre no quiso, pero yo confío en el Señor, decía Moisés. Pero yo sé que el Señor va a sacar este pueblo. Él me mandó aquí con un propósito y ese propósito se tiene que cumplir. Y le decía, ves y diles que las plagas, y cada vez que iba con las plagas yo pienso que Moisés decía, ya Señor, ya para, Señor, ya. Esta gente no va a querer. Pero decía, dice la Biblia, que Dios se endurecía otra vez el corazón de Faraón. Y Dios endurecía otra vez el corazón. Y en ese proceso, hermano, de que Dios endurecía el corazón de Faraón, la vida de Moisés, la fe de Moisés se estaba fortaleciendo. Dios le daba dando enseñanza a Moisés en que confiara plenamente en él y que las cosas iban a pasar. Más adelante, cuando el pueblo es liberado, no le dice, el Señor le dice, levanta tu mano y el mar se abre. Y empieza a tomar confianza y empieza a mirar las cosas de salvación, ¿verdad? Que le mandara castigos a los demás, Moisés estaba a gusto. Pero cuando empezaban las cosas a pasar, cuando empieza a ver el pan descendiendo del cielo ¿cómo se llaman? Las tortolas que llegaron y comieron y todas esas cosas, ya Moisés ya como decía, bueno, esto sí está bueno. Cuando le dice Dios que le pega a la roca que le hable y sale agua, ya la fe de Moisés estaba totalmente fortalecida. Ya sabía que Dios estaba plenamente de su lado. Cuando, hermano, nosotros empezamos a confiar en el Señor, Dios nos empieza a pasar por situaciones, hermano, cada vez más tremendas, pero cuando nuestra fe está cimentada en Él, hermano, empezamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas, en los nuestros, en nuestra familia, en la economía, en la ciudad. Empezamos a ver la gloria de Dios moviéndose a favor de nosotros, hermanos. Y obviamente va a haber enfermedad, va a haber pérdida. En este tiempo de lo del COVID, mucha gente se ha muerto. Mucha gente ha muerto, hermano. Y gente que amaba a Dios, gente que tenía a Dios en su corazón. ¿Dios es malo? No, Dios tenía un propósito para ese hombre, un tiempo de vida para ese hombre o esa mujer aquí en la tierra. Está establecido que el hombre nazca una vez y muere después el juicio. Que es que va a morir, no va a ser eterno, y después va a morir y después va a haber juicio. Dios tiene el reloj de nuestra vida, hermanos, prendido y sabe hasta cuándo está encuerdado, cuándo vamos a parar. Obviamente nos van a doler familiares, nos van a doler sobre nuestra vida, nuestros amigos nos van a doler, pero cuando nos entendemos, hermano, que nuestra vida está atada al Señor, al tiempo de Dios, o la vida del hombre, del cristiano está atada al tiempo de Dios, las cosas han funcionado mucho mejor. Nos queda decir, se nos adelantó este hermano, esta hermana, pero Dios me guarde a mí para que lo mire ahí en el cielo. Amén. La verdad. Porque mucha de la gente tiene tiempo para arrepentirse y pasó enfermedades y se arrepintió y se puso en bien con el Señor y se fue al cielo, hermano. Y nosotros los que estamos aquí, hermano, tenemos que tener cuidado de que andemos haciendo y no nos dé tiempo el Señor, que no nos agarre el Señor ahí
que se le sube el apellido, porque cuidado, hermano. Me voy a tomar mi semana sabática y no voy a alejarme del Señor. Cuidado. Hay gente que hace así. Ay, estoy tan confundido en las cosas del Señor que me voy a tomar un mes de no ir a la iglesia y no saber nada de Dios. Cuidado, hermanos. Cuidado que te alejes del Señor. Aunque Dios tiene un propósito para tu vida, si tú rechaces eso, hermano, el Señor dice, bueno, aquí traje una corona para ti. Si no la quieres, lo siento mucho. Lo siento mucho. Amén. Y lo último, hermano, hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios. Moisés hizo la voluntad de Dios, escuchó su palabra, escuchó su mandato, y la consecuencia de hacer la voluntad de Dios fue que pudo llevar al pueblo a la tierra prometida. Aunque Moisés no entró a la tierra prometida, pero Dios le dijo que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Amén. Aunque él no entró, pero toda la descendencia que vino después de él sí conoció la tierra prometida. Se hizo la voluntad, se cumplió lo que Dios tenía para la vida de Moisés. Y después de ahí, hermanos, le tocaba a alguien más. ¿Se recuerdan? Después le tocaba a Josué continuar con esa historia. Pero lo que Dios tenía para Moisés, Moisés lo cumplió en su tiempo, hermano. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Nosotros tenemos un tiempo de vida establecido aquí en la tierra. No nos esperemos hasta el último momento, hermanos, para decir, bueno, hay gente que se la pasa preguntando cuál es el propósito de Dios en su vida. Si el propósito de Dios nos está diciendo su palabra que tenemos que ser luz en esta tierra. Mateo nos dice, en Mateo 5, lo que leí ahorita, dice que las obras de lo que nosotros hagamos va a provocar que la gente glorifique a Dios. Pues entonces, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Obras buenas, para que a través de las obras que nosotros hacemos, o la manera como nosotros nos portamos, o la manera como nosotros somos, la gente conocerá a Dios. Si yo me porto mal, usted cree que la gente va, y yo le invito a la iglesia, la gente va a venir a la iglesia. No, porque van a decir, es un mentiroso. Si ando borracho por ahí y le empiezo a hablar a la gente de, compónte, que eso te ama, pues ¿qué me van a creer? Si me miran por ahí haciendo cosas que no, tú no debes hacer esto. Y yo, porque yo estoy fortalecido en la fe, pero tú no lo hagas. ¿Usted piensa que no? La gente va a decir, no es cierto. Hay mucha gente que dice las cosas del cristianismo no es cierto, porque mucha gente hace eso, hermanos. Hace cosas malas y hablan cosas, quieren que la gente venga a la iglesia o cambiar la vida de la iglesia, de la gente. Voy a terminar aquí, hermano. Dice, por más dura que sea la prueba o situación, no te rindas. La vida de Moisés desde su niñez, hermanos, fue orillado a que él iba a morir. En su juventud a lo mejor vivió bien, pero cuando salió de ahí vivió una vida muy tremenda en el desierto, y vivió, y todo lo que pasó y todo lo que vivió estuvo siempre en el plan del Señor, lo que tenía Dios que hacer para él. Hermano, la situación que nosotros estamos viviendo, que tú estás viviendo en este tiempo, hermano, sea económico, sea problema de la familia, sea problema sentimental, los jóvenes, sea cualquier que sea la situación, hermanos, que a veces hay mi hijo lo platicó el otro día, lo voy a decir porque mi hijo lo platicó aquel día, que llegó un tiempo que él no conectaba con ningún grupo de jóvenes. No conectaba, él se sentía con los rockeros, con los que pintaban, con los cholos, con los que trataba y no conectaba con ninguno de los grupos. Y hubo un tiempo y no conectaba con ellos, porque Dios tenía su vida, hermanos, ya puesta en la línea en lo que quería hacer con él. Era por eso que él no se podía salir del propósito de Dios, porque su mamá y yo y gente estaba orando por ellos, por la vida de mis hijos, y él no entendía, hermanos. Él no entendía el propósito de Dios. Él quería hacer su vida como él quería. Pero cuando quería embonar en diferentes grupos, le era difícil. A veces, hermanos, se nos hace así, y ya adultos se nos hace difícil, hermanos.
ser parte de diferentes grupos, de ciertas cosas. A mí una vez me dijo alguien, ¿tú no tienes amigos? Le dije, sí tengo amigos. Pues nunca te miro que en las carnes asadas. Digo, ¿eso significa que no tenga amigos? Eso no significa que yo tenga amigos. No, que vamos para allá y que hacemos eso. Eso no significa que tengo amigos. Tengo amigos que son compatibles las mismas cosas que yo hago y que yo pienso. Esos son los verdaderos amigos. Si tienes un amigo que te está diciendo, hombre, vamos, no le hagas caso a la vieja, que deja a los hijos y que te gastas 100 nomás ahí en el casino, y que a lo mejor ¿esos son amigos? O las hermanas, aviéntate la novela, hermana, ya la vi yo, está bien chida, no te lo voy a platicar para que la mires. Pensaban que se iban a escapar las hermanas, ¿verdad? Vamos a platicar, hermana, vamos a un chismito de amigas, como amiguis, vamos a unos chismes. Esas no son amigas. Amén. Voy a invitarlos a que se pongan en sus pies, hermano. Y nos dejo con esto, hermanos. Cualquier cosa, hermanos, situación que nosotros estamos pasando en estos tiempos, hermanos, lo importante es no rendirnos, hermano, porque ¿sabes qué? Somos llamados a ser luz, hermanos. Somos llamados a ser luz. Depende de ti, de qué color vas a dar esa luz. Va a ser una luz de colores que posiblemente va a distorsionar la mirada de los demás, la guía de los demás, o vas a ser una luz clara, hermanos, que vas a poder guiar a aquel que te mira haciendo tus obras y que ellos glorifiquen a Dios. Depende de mí y de ti, hermanos. ¿Qué clase de luz vas a hacer? Una luz que todo mienta y que ni siquiera la gente se quiere acercar contigo porque el humo que echas y con esa luz los va a contaminar y los va a hacer que huela mal. ¿Qué tipo de luz queremos ser, hermanos? Una luz que guía, una luz que encandila, una luz que no te deja ver, tomar decisiones correctas, guías correctas. Depende de cada uno de nosotros, hermano. ¿Qué tipo de luz tú quieres ser? ¿Una luz buena, una luz mala, un destello? Yo quiero ser la luz que Cristo refleja en mí. Yo quiero ser el reflejo de Cristo. Que Cristo venga a mi vida y se refleje Cristo en mi vida. Que cuando la gente me mire a mí, hermanos, yo quiero que miren a Cristo. Con lo que yo digo, que digan, Cristo decía eso. Que lo que yo haga, Cristo hubiera hecho eso. Que lo que yo pienso, Cristo hubiera pensado de esa manera. Si Cristo viviera en estos tiempos, hermano, y yo fuera sus discípulos, estuviera bien pegado con Él para que me enseñara bastante. Para cuando la gente me mirara, le pasara como los discípulos que le dijeron a Pedro, tú caminas como Él, ¿se acuerdan? Tú hablas como Él. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la vida de Pedro se había impregnado tanto que caminaba y hablaba como Cristo? Él ya estaba reflejando a Cristo, ya era una luz que brillaba, hermano, y la gente lo podía percibir. Señor, en esta mañana, Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que te reflejes a la vida de mis hermanos, Señor. Si hubiera pecado, Señor, si en esta mañana hubiera alguien que no ha aceptado a Cristo en su vida y en su corazón, yo te invito a que aceptes a Cristo en tu vida y en tu corazón. Que le des la oportunidad a Cristo de entrar en tu vida y haga un cambio total en tu vida. Que quite todo lo malo de tu vida, el pasado y lo que estás haciendo, que lo quite. Y empiece una historia nueva en tu vida. Señor, si hubiera alguien, Señor, que acepta a Cristo en este día, si hubiera alguien que acepta a Cristo en esta vida, no tienes que pasar, si no quieres, ahí en tu lugar. Habla con el Señor, Él es Señor, acepto, Señor, como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador. Número 1, reconozco que te he fallado, Señor. Pero también reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre preciosa para que mis pecados fueran perdonados, lavados y que yo fuera puro, Señor. Toma el control de mi vida, de mi mente y de mi corazón.
Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, jamás. Amén. Señor, en